Vamos con la vida de los santos en este 8 de agosto del año 2025. Bueno, pues hoy celebramos a Santo Domingo de Guzmán, presbítero que siendo canónigo de Osma, se hizo humilde ministro de la predicación en países agitados por la herejía albigense, que es una forma de gnosticismo, y vivió en voluntaria pobreza, hablando siempre con Dios o acerca de Dios, deseoso de una nueva forma de propagar la fe. Fundó la Orden de los Predicadores para renovar en la Iglesia la manera apostólica de la vida, mandando a sus hermanos a que se entregaran al servicio del prójimo con oración, estudio y ministerio de su palabra. Falleció en Bolonia el 6 de agosto. También celebramos a San Altmano de Passau del siglo IX. En el monasterio de Gottbeik, Austria, obispo de Passau que fundó numerosas casas de clérigos, siguiendo la regla de San Agustín, restauró la disciplina en el clero católico y fue expulsado de su sede por el emperador Enrique IV por defender la libertad de la Iglesia. Murió en el destierro. También celebramos al beato Antonio Silvestre Moya del siglo XX. En un lugar llamado El Saler, cerca de Valencia, España, beato Antonio Silvestre Moya, presbítero y mártir, que en el furor de la persecución anticatólica de los republicanos comunistas anarquistas, llegó victorioso al reino celestial dando testimonio de su fe en Cristo. Fue martirizado por los revolucionarios. Durante la Guerra Civil Española o el intento de golpe de Estado organizado por Roosevelt y por el dictador Joseph Stalin. San Emiliano Cícico del siglo IX, en el Esponto, obispo que para defender el culto a las sagradas imágenes soportó grandes sufrimientos por parte del emperador León y finalmente acabó con su vida en el destierro en el siglo IX. San Eusebio de Milán. En Milán, en la provincia de Liguria, San Eusebio obispo, que trabajó intensamente por la fe católica y reconstrucción de la Iglesia, concretamente de la catedral destruida por los bárbaros hunos en torno al año 462. También celebramos a San Severo de Vienne del siglo V en Galia Lugdunense, fue presbítero. Celebramos a San Famiano de Galese del siglo XII. Cerca de Viterbo, en la Toscana, eremita que, nacido en Colonia, después de haber distribuido sus bienes entre pobres, haber realizado piadosas peregrinaciones, falleció en ese lugar revestido con el hábito cisterciense, en torno al año 1150. Celebramos a San Mariano de San Marino de Anasarbe, del siglo IV. En Tarso, Cilicia, fue mártir, anciano de Anasarbe, que en tiempos del emperador Diocleciano y el prefecto Licia fue decapitado, y su cuerpo fue arrojado para que lo devoraran las fieras. Esto por una especie de castigo o escarnio contra los cristianos, para tratar de atemorizar a los cristianos y que dejaran la conversión también sus pueblos. Pero pues fue el triunfo de San Marino de Anasarbe que logró la conversión de muchos. San Mumolo de Burdeos del siglo VII, en Aquitania, abad del monasterio de Fleury. San Pablo que Tingsu del siglo XX. En la aldea de China, una aldea que se conocía como Xiandun, cerca de Ekjian, en la provincia de Hebei, San Pablo que Tingsu fue mártir. Era el jefe de la aldea cristiana y en la persecución desencadenada por los seguidores del violento movimiento Boxer o Ji Etuan, el ser fue despedazado, su cuerpo ofreció a los demás un luminoso camino a la resignación cristiana,
a la vocación de la verdadera fe y a la resistencia. Vamos entonces a profundizar un poco en la vida de Santo Domingo de Guzmán. Nació en Caleruega, Burgos, en torno al año de 1170, en el seno de una familia profundamente creyente y muy encumbrada. Sus padres fueron don Félix de Guzmán y doña Juana de Asa, parientes de reyes castellanos y de León, Aragón, Navarra y Portugal. Descendientes de condes fundadores de Castilla, tuvo 2 hermanos, Antonio y Manes. De los 7 a los 14 años de edad, bajo la preceptoría, el cuidado de su tío, el arcipreste don Gonzalo de Asa, recibió esmerada formación moral y cultural. En este tiempo transcurrió la mayor parte en Gumiel de Izán, en Burgos. Despertó su vocación para el sacerdocio. De los 14 a los 28 años de edad vivió en Palencia. Tuvo 6 cursos de artes, humanidades superiores y filosofía, 4 cursos de teología y otros 4 como profesor de estudio general de Palencia. Al terminar la carrera de artes en el año de 1190, recibida la tonsura, es decir, cuando le cortan el cabello, acuérdense que la tonsura es que les rapaban la cabeza, se hizo canónigo regular en la Catedral de Osma. Fue en el año de 1191, ya en Palencia, cuando en un rasgo de caridad heroica vende todos sus libros, lo que más quería, para aliviar la situación de hambre que asolaba a los pobres en España. Al concluir la teología del año de 1194, se ordenó sacerdote y es nombrado regente de la Catedral de la Sagrada Escritura en el estudio de Palencia. La Cátedra de Sagrada Escritura en el estudio de Palencia. Al finalizar sus 4 estudios de docencia, magisterio universitario, 28 años de edad tenía, se recogió en el Cabildo. Por sus relevantes cualidades intelectuales y morales, el obispo le recomienda la presidencia de la comunidad de canónigos y el gobierno de la diócesis en calidad de vicario general de la misma. En torno al año 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, acompañado del obispo de Osma Diego, como embajador extraordinario para concertar en la corte danesa, en Dinamarca, las bodas del príncipe Fernando. Con ese motivo, tuvo que hacer nuevos viajes, siempre acompañado del obispo Diego a Dinamarca y de Dinamarca a Roma, decidiéndose durante esos años su destino, calificándosele definitivamente ya con su antigua vocación misionera. Sus idas y venidas a través de Francia, conoció los estragos que en las almas producía la herejía albigense, que era una herejía en boga en aquel entonces. De acuerdo con el Papa Inocencio III, en el año 1206, al terminar las embajadas, se estableció en Languedoc como predicador de la verdad contra los cátaros, o sea, contra las falsas doctrinas de los cátaros. Rehúsa a los obispados de Conserans, Béziers y Comminges, para los que había sido elegido canónicamente. Para remediar los males de la ignorancia religiosa que se veían, por ejemplo, en la secta de los cátaros o albigenses, en el año de 1215 se queda en Tolosa, la primera casa de la Orden de los Predicadores, cedida a Domingo por Pedro Sella, quien, con Tomás de Tolosa, se asocia a su obra. Se establece en Tolosa. En septiembre de ese mismo año llega de nuevo a Roma, en un segundo viaje acompañado del obispo de Tolosa de nombre Fulco, para asistir al concilio de Letrán y solicitar del Papa la aprobación de su orden, como organización religiosa de los canónigos regulares. De regreso a Roma, elige con sus compañeros la regla de San Agustín para su orden y en septiembre de 1216 vuelve con un tercer viaje a Roma, llevando consigo la regla de San Agustín y un primer proyecto de constituciones para crear su orden. En el año de 1216, el 22 de diciembre, recibe al Papa Honorio III recibe del Papa Honorio III
la autorización en una bula que se llamó Religiosam Vitam, por la cual se confirma la creación de la Orden de Frailes Predicadores. Al año siguiente, estamos hablando de 1217, retorna a Francia y en el mes de agosto dispersa a sus frailes, enviando 4 a España, 3 a París, decidiendo marchar él rumbo a Roma. Allí se manifiesta su poder taumatúrgico con numerosos milagros y se acrecenta de modo extraordinario el número de sus fieles. Meses después enviará los primeros frailes a Bolonia. Habrá que esperar hasta finales del año 1218 para ver de nuevo a Domingo en España, donde visitará Segovia, Madrid y Guadalajara. Por mandato del Papa Honorio III, en un quinto viaje a Roma, se reúne en el convento de San Sixto a las monjas dispersas por los distintos monasterios de Roma para obtener para los frailes el convento y la iglesia de Santa Sabina. En la fiesta de Pentecostés del año de 1220, asiste el primer capítulo general de la orden, celebrado en Bolonia. En él se redacta la segunda parte de las constituciones. Un año después, en el siguiente capítulo celebrado también en Bolonia, acordarán la creación de 8 provincias. Con su orden perfectamente estructurada y más de 70 comunidades en funcionamiento, agotado físicamente tras un breve periodo de enfermedad, falleció un 6 de agosto del año de 1221, a los 51 años de edad en el convento de Bolonia, donde sus restos permanecerán sepultados. En el año de 1234, su gran amigo y admirador, el Papa Gregorio IX, lo nombra santo o lo canoniza como santo. Esta fue la historia de Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, como es un santo que estuvo relacionado con la academia, con el intelecto, pues nunca está de más revisar cuáles fueron sus principales obras, o si tuvo alguna serie de publicaciones de las cuales pudiéramos aprender, como pues estamos ahorita revisando los libros de San Alfonso María de Ligorio, ¿no? Él tiene una amplia bibliografía de la cual podemos leer mucho, aprender mucho. Vamos a ver, libros. Bueno, se nos ha comentado que él vende sus libros, pero no que fueran de su autoría. Creo que como tal, bueno, podríamos encontrar a lo mejor algunas oraciones relacionadas con él, pero no estaríamos hablando propiamente de obras. Bueno, hay 2 obras que se le atribuyen a él. Una está en alemán, que se llama Die Verkündigung des Wortes, y el otro es 1939, Dominician Rite Missal. Un libro que es el que, bueno, no es precisamente un libro escrito por él, pero es un texto que se le relaciona con él, es Domingo de Guzmán, Evangelio Viviente, escrito por Felísimo Martínez. Y luego también tenemos otro libro que se titula Domingo de Guzmán, entre el silencio y la palabra, escrito por Teresa Cadarzo. Es decir, hay más libros de personas que estudiaron la figura del santo Domingo de Guzmán que obras que se le atribuyan a él. En torno al año 1218, Cecilia Cesarini conoció en Roma a Domingo de Guzmán. Él rondaba los 45 años y apenas tenía 15 ella. 2 años más tarde, Cecilia recibiría de las manos del propio santo el hábito dominicano, siendo ya anciana. Dictó sus recuerdos a Sor Angélica en el convento de Santa Inés de Bolonia. Su breve descripción física, psicológica y espiritual del santo ha sido desde entonces la mejor invitación para conocer y adentrarse en su figura. La forma exterior del bienaventurado Domingo era, según Cecilia, de mediana estatura, no era muy alto, de un cuerpo delgado, de un rostro hermoso,
un tanto bermejo, cabellos y barba levemente rubios, ojos bellos. De su frente y de sus cejas salía cierto resplandor que seducía a todos y los arrastraba a su amor y reverencia. Siempre estaba con semblante alborozado y risueño, a no ser cuando se encontraba afectado por la compasión de alguna pena del prójimo. Tenía largas y elegantes manos y una gran voz hermosa y sonora. Nunca fue calvo y conservó siempre el cerquillo íntegro, a diferencia de muchos otros, ¿no? Entreverado de algunas canas. El presente libro quiere prolongar el retrato hecho por Sor Cecilia y dar testimonio de la presencia y valor en nuestros días de este discreto compañero del camino en la escucha de la palabra, la contemplación y la fraternidad de los seguidores del Señor Jesús. Bueno, pues ahí tienen otro texto que, si les interesa profundizar en la figura de Santo Domingo de Guzmán, entre el silencio y la palabra de Teresa Cadarzo, pues también sería un excelente medio para conocer un poco más de el santo. Vamos a ver si encontramos alguna oración. Ya ven que luego hemos encontrado oraciones, por ejemplo, de San Patricio, de otros santos, ¿no? De San Bonifacio, ¿no? Que esas son todas oraciones de liberación contra maleficios, contra encantamientos, contra maldiciones generacionales. Es una oración de Santo Domingo de Guzmán. Dice lo siguiente: Oh glorioso patriarca Santo Domingo, gloria de España, amparo de la fe y fundador de la Sagrada Orden de los Predicadores, tu nacimiento fue lleno de prodigios divinos, tu niñez amable, tu vida admirable, tu doctrina más del cielo que de la tierra, con la cual, y con los ejemplos de tus heroicas virtudes e innumerables milagros que el Señor obró por ti, convertiste a la fe católica a innumerables herejes, reformaste las costumbres extraviadas de los fieles, instituiste una orden de varones apostólicos que sustentaron la Iglesia que amenazaban con ruina, y llevase por redondez de la tierra la doctrina del Evangelio, resistiese a los enemigos de la fe y fuese sol y luz del mundo. Yo te ruego y suplico, oh Padre Santísimo, que me alcancéis la gracia de aquel Señor que te adornó de tantas y tan grandes gracias y virtudes, para que yo te imite en la pureza de mi alma y cuerpo, y en aquella ardentísima caridad con que tan amablemente lloraste los pecados ajenos y te castigabas por ellos, y quisiste ser vencido por rescatar al hijo de la viuda, y deseaste y procuraste ser mártir por el Señor, y aquella profundísima humildad y menosprecio del mundo, en la penitencia, en la mortificación de mis pasiones, en la oración y en la devoción Santísima Virgen Nuestra Señora, que tú tan sublime grado tuviste, para que siguiendo tus pisadas, con tu favor, sea partícipe de tus altos merecimientos y de la corona que tú posees en el cielo. Amén. Esto es lo que pues podemos tener aquí, una hermosa oración dedicada a Santo Domingo de Guzmán, que es reconocida por la Iglesia Católica. Hay varias, vamos a estarlas yo creo que revisando en emisiones posteriores, pero por el momento esto es todo con relación a la vida de los santos.